Alright, así que nada, disculpas, un par de detalles técnicos de última hora, pero bueno, aquí estamos de vuelta y empezar el día agradeciéndoles a todos por su tiempo el día de hoy y haciendo honor a su tiempo, de verdad, vamos a tener el día de hoy la presentación de Mules of Integration para desarrolladores de Java. Para honrar su tiempo, vamos a estar alrededor de unos 30 minutos, ¿sí? Sabemos que muchos están saliendo del trabajo o van para sus casas, así que vamos a estar aquí un par de minutos, nos concentramos, vemos que el mensaje que tenemos para hoy y podemos continuar con el resto del día, ¿sí? Continuando con la presentación otra vez, pues mi nombre, ya lo habrán notado desde el chat. Soy Andrés, Andrés Céspedes. Trabajo como Senior Technical Instructor en MuleSoft en Europa. De hecho, en este momento estamos en el país de Holanda, de los Países Bajos. Y como le comentaba a Alexandra hace un momento, pues les estamos hablando desde el futuro. Ya es viernes aquí, así que bueno, el mundo sigue girando, todo va perfecto. Y el día de hoy, pues vamos a hablar qué es esto de MuleSoft o de Mule Integration para desarrolladores de Java. Esto es especial para desarrolladores de Java porque van a ver que está muy relacionado con la tecnología, pero no está limitado solo a los desarrolladores de Java. Un par de detalles para los que están en las redes sociales. Me pueden contactar en GitHub. Pues acá tienen mi nombre en GitHub. Pueden también tuitear sobre esta presentación con el hashtag Java2Mule o con el hashtag MuleSoft Meetups. También me pueden encontrar en LinkedIn. Este es mi nombre de usuario o este es mi tag. Y también, ese es el mejor enlace para contactarme. Si después de esa presentación tienen alguna pregunta o comentario, voy a estar muy pendiente por LinkedIn para contestarlos. E incluso, durante esta presentación, si tienen preguntas o comentarios, las pueden dejar en el chat. Pues el día de hoy tenemos un panel compuesto de 4 compañeros, así que vamos a tener muchísimas personas que nos ayuden con preguntas que tal vez tengamos en este momento. ¿Listo? Así que empezando el día de hoy, pues ya Alexandra y nuestros compañeros se alcanzaron a presentar, pero aquí pues quería mencionarles la línea estrella de panelistas que tenemos el día de hoy. Con Luis, con Alexandra, con Josué y bueno, creo que David no sé si ha alcanzado a unir al momento. ¿Sí? Así que, ¿por qué debemos escuchar o por qué debemos poner atención por los próximos minutos? ¿Qué vamos a saber el día de hoy en esta presentación? Pues vamos a saber qué beneficios nos va a dar a nosotros y a nuestra carrera participar en esta sesión. Vamos a conocer un poco qué es MuleSoft. Vamos a ver cuál es ese viaje o ese camino que vamos a recorrer para tener éxito con MuleSoft. Vamos a ver cómo se combina en la parte final de esta presentación, cómo se combina MuleSoft con las tecnologías Java y cómo podemos hacer para que con este matrimonio, entre comillas, entre Java y Mule, pues hagamos o logremos tener más oportunidades en nuestra carrera, ¿sí? Al final, obviamente, habrá una sesión de preguntas y respuestas, pero obviamente podrán comentar cualquier pregunta en cualquier momento. ¿Listo? Así que vamos a comenzar. Y nos gusta comenzar es cuáles son los beneficios, el por qué debemos estar aquí y por qué debemos invertir nuestro tiempo. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo el por qué MuleSoft existe, cuál es el problema que estamos solucionando acá y cuáles son los diferentes retos que está enfrentando los negocios y nosotros incluso como desarrolladores. Vamos a ver también que nosotros como desarrolladores vamos a tener oportunidad de acceder a nuevas, digamos, roles o opciones en la carrera, en crecer nuestra carrera. Adoptando o apalancándonos en nuestras habilidades Java, pues vamos a tener también acceso a un nuevo mercado con esta herramienta o con esta tecnología. Al final del curso también van a
poder, o bueno, todos los que estamos acá, vamos a tener acceso a entrenamiento gratuito e incluso vamos a tener acceso a una certificación gratis, ¿sí? Esta certificación ya vamos a hablar mucho más adelante sobre ella, pero este es uno también de los beneficios por estar el día de hoy acá, ¿sí? Así que, ¿por qué debemos aprender MuleSoft? Pues sabemos qué está pasando en el mundo en este momento. Hay una crisis económica, muchísimo, que se siente muchísimo más en Latinoamérica y pues nosotros en Salesforce, que por si acaso MuleSoft es una compañía que hace parte del abanico de la, digamos, de la familia de soluciones de Salesforce, hicimos una encuesta en el mes de agosto en el que le preguntamos a diferentes empleados o desarrolladores qué creen que ha pasado durante este año, esta etapa del COVID. Pues muchos respondieron y aquí tenemos dos métricas que destacaron que fue que el 57% creen que necesitan y que los empleadores requieren profesionales con diferentes habilidades. E incluso casi un 70% cree que su trabajo ha cambiado permanentemente. Y yo creo que los que estamos acá, por eso estamos acá, porque creemos que es necesario aprender o incluso apalancarnos más en diferentes habilidades. Así que nosotros, ¿cómo vamos a hacer durante estos tiempos para salir adelante? Pues vamos a ver qué nos puede aportar MuleSoft a nuestras carreras. Así que lo primero empezar, ¿qué es MuleSoft? ¿Sí? Pues MuleSoft lo podemos definir como una compañía. Es una compañía y es incluso el líder en el campo de la integración de software. Si si han escuchado o visto sobre estas, ah, digamos, estas encuestas o estos premios que se entregan entre las compañías en diferentes ámbitos o dominios, pues Gartner ha calificado a MuleSoft como uno de los líderes en este año 2020 en el ámbito o en el negocio de integración de software, incluso también en el desarrollo y manejo de APIs. Pero nosotros también podemos definir MuleSoft como una plataforma de integración. Y esto es lo que conocemos como el Anypoint Platform. ¿Sí? Obviamente, hoy no vamos a entrar en detalles de cómo funciona el Anypoint Platform o de qué se trata muy a fondo, pero ver de que MuleSoft, aparte de ser una compañía, pues también nos provee una plataforma tecnológica con la que podemos desarrollar aplicaciones e integraciones. Y no solo eso, pues MuleSoft también ha acompañado a las empresas y a los desarrolladores administrando, suministrando metodologías y buenas prácticas de cómo desarrollar el software. Así que para concluir acá, pues esta es la misión oficial de MuleSoft, que es ayudar a las organizaciones a innovar mucho más rápido y sencillo. Y esta misión la podemos extrapolar a nosotros los desarrolladores. ¿Cómo? Que MuleSoft quiere ayudar a los desarrolladores a integrar o innovar muchísimo más rápido y mucho más eficiente aplicaciones de software o aplicaciones empresariales. ¿Sí? Entonces, MuleSoft está acá como compañía y como plataforma para ayudarnos a innovar e integrar soluciones mucho más sencillo. Así que la pregunta del millón. Y bueno, no sé si alguno de ustedes, dependiendo de la edad que tenga, pero aquí vamos a hablar incluso de tecnologías que existieron hace o que fueron creadas hace más de 20 años. Tal vez algunos de ustedes ni siquiera habrían nacido, pero vamos a comenzar. ¿Cómo hemos hecho entonces integración de aplicaciones hasta el momento? Pues sabemos que estamos trabajando, muchos de nosotros trabajamos para empresas y pues esas empresas tienen necesidades o tienen, sí, requerimientos. Y pues uno de los mayores problemas que necesitan solucionar las empresas es integrar todas sus soluciones. Tienen muchísimas aplicaciones dispersas y pues, ¿cómo lo hemos hecho hasta ahora? Hasta desde que se inventaron los computadores hasta el año 2020. Bueno, muchísimo antes porque MuleSoft ya lleva en el mercado unos 14 años. Pues hasta el momento, bueno, si nos remontamos hasta el año 2000 o allá, muchos conocemos el desarrollo de servicios web basados en SOAP, ¿sí?
No sé si recordarán creando servicios con frameworks como AXIS o Apache CXF, ¿sí? Hicimos una transición de utilizar SOAP a utilizar incluso APIs o incluso servicios basados con frameworks de Java, como algunos de ustedes muy bien conocerán, Spring Integration o Apache Camel. ¿Sí? Así lo hemos hecho hasta el momento. ¿Cómo ha sido? Codificando, creando documentos XML y demás. Pero esa no es incluso la última forma en cómo lograr la integración. Incluso hay más. Sabemos que hay algunos retos cuando estamos haciendo integración de esta manera. Así que, como para ponerlo en perspectiva, la integración, esto es lo que ha pasado. Empezamos en el año 2000 y entramos con este modo de integrar las aplicaciones e inmediatamente hubo una explosión de diferentes frameworks de Java y soluciones de cómo integrar el software. Muchas de esas siguen siendo open source e incluso MuleSoft tiene su lado open source, del que ya vamos a hablar también en un momento. Ups, espera. Luego de haber desarrollado las aplicaciones utilizando Spring y Camel, pues en el 2016 MuleSoft crea o diseña una metodología o un estilo de arquitectura llamado API-led Connectivity o conectividad liderada por APIs en español. Y pues esto, ¿cómo nos va a ayudar? O sea, pues se estarán preguntando, bueno, Andrés, me estás diciendo, yo ya sé Spring Integration, ya sé Camel, ¿por qué debería tratar de hacer o de aprender otra solución? Lo que pasa es que en el mundo de hoy vemos que todo está conectado o que todo quiere estar conectado. Tenemos aplicaciones móviles, tenemos, ahora ya todo está, digamos que es smart. Tenemos televisores smart, smartwatch, relojes inteligentes, tenemos los celulares, todo quiere estar interconectado. Y pues orquestar o sostener y mantener esa solución utilizando frameworks de Java no es la manera más eficiente, ¿sí? Obviamente lo podemos lograr, pero logrando una solución que llamamos nosotros API-led Connectivity, podemos crear soluciones distribuidas utilizando APIs basadas en eventos o basadas en conectores, en conexiones REST. Existen muchos tipos de conexiones que podríamos hacer acá. Va a crear un sistema que es mucho más mantenible y que utilizando la plataforma de MuleSoft, pues va a lograr eh, evolucionar y aportar muchísimo más valor con el tiempo. ¿Sí? Obviamente podríamos seguir trabajando, podemos verlo de esta manera, nosotros podríamos seguir trabajando en el mundo como lo hacíamos hace 100 años, hace 50 años, pero con el ingreso de las nuevas tecnologías como MuleSoft, pues vamos a ver un trabajo mucho más eficiente y que es una de las necesidades de casi todas las empresas. Todas quieren ir al mercado lo más rápido y con los mejores productos. Así que, entonces, ¿cómo vamos a hacer integración ahora? ¿Sí? Si estamos hablando, bueno, yo ya he hecho integración con códigos XML, codificando Java. ¿Cómo vamos a hacer la integración ahora con MuleSoft? Y pues en la manera en la que la vamos a hacer ahora es de una manera visual. Esto es como si le diéramos habilidades nuevas al lenguaje Java en un modo visual de poder crear integraciones y no de que tenga que ser siempre escrito a código. Obviamente, nosotros vamos a poder seguir diseñando e integrando las soluciones, codificando y creando documentos XML o clases Java, pero incluso aquí vamos a tener esta opción de crear soluciones utilizando componentes visuales, ¿sí? Esta es la forma en la que lo hacemos en Mio. Así que para cerrar esta sección, pues mencionar que la plataforma de MuleSoft se integra con muchísimas soluciones que ya nosotros conocemos o que tal vez conozcamos. No sé si ustedes ya han trabajado con servicios web como Amazon Web Services o proveedores de computación en la nube como Azure o Pivotal Cloud Foundry, Oracle, IBM. Todas estas soluciones que ya están en el mercado
ya han sido probadas de que se pueden integrar con la plataforma. E incluso tomando la ventaja de que MuleSoft es parte del abanico de soluciones con Salesforce, pues también podemos integrar esta plataforma con Salesforce. La ventaja acá es que hay diferentes roles o personas que están siendo partícipes de la solución. No todos necesitan ser desarrolladores, también pueden ser ingenieros de DevOps, ¿sí? Administradores de sistema, solamente integradores. Podemos pensar en diseñadores de APIs. O sea, tu rol para ser partícipe en MuleSoft no tiene que ser netamente técnico, ¿sí? También estamos adoptando esto para usuarios no tan técnicos, ¿sí? Así que, ¿cómo vamos a entrar en MuleSoft? Sí, ya sabemos qué es MuleSoft, qué es esa plataforma que nos permite crear soluciones de integración. Ahora, ¿por qué debemos entrar? ¿Sí? ¿Por qué? The why. Vamos a responder ese de why. ¿Por qué? Y existen muchísimas razones para entrar en MuleSoft. Aquí les menciono algunas y el del por qué yo también tomé este viaje o este camino. Pues les hablo desde la experiencia. Incluso si ustedes van conmigo y van a mi perfil de LinkedIn, verán el progreso que les puedo contar, incluso desde el lado personal, el progreso que he tenido desde que he participado en MuleSoft en los últimos 2 años, el progreso o el impacto que ha tenido en la carrera. Así que el que entremos en este mundo, existen muchísimos casos de personas que han tenido un progreso muy rápido en su carrera. Y bueno, pues aquí tenemos uno. Pues otra de las razones por la cual les diría, e incluso por la que nos deberíamos atrever a hacer cosas nuevas, es simplemente vamos a adquirir una nueva habilidad. No sé si les ha pasado de que van al trabajo y piensan, oh, otro día haciendo lo mismo, y llevan haciendo lo mismo años y años. Y simplemente como esa emoción de intentar o de estar en un campo nuevo, pues ya es suficiente motivación para intentar algo. Así que el día de hoy, con solo intentar obtener una nueva habilidad, ya es suficiente razón para nosotros. Vamos a ver de que esto también acelera el desarrollo de las aplicaciones. Y desde un punto de vista un poco más personal o profesional, personal desde el punto de vista de su carrera, pues verán que es una habilidad o que hay una demanda alta en el mercado por profesionales de MuleSoft que sepan de integración. E incluso esto les va a ayudar a tener una transición rápida o una transición un poco más clara, incluso como nos lo comentó Luis anteriormente. Vamos a tener una transición más clara hacia un rol de arquitecto, ¿sí? Así que esto lo podemos tomar como nuestra progresión natural en nuestra carrera, ¿sí? Así que para recapitular, nosotros nos encontramos acá con algunas habilidades de Java y acá tenemos MuleSoft, ¿sí? Personas que saben MuleSoft. ¿Qué tal si nosotros somos de ese selecto grupo en el que tenemos habilidades Java y habilidades MuleSoft, que nos encontraríamos acá en esta intersección? ¿Qué ventajas vamos a tener nosotros con respecto a los demás? Otra vez, la parte de integración está muy relacionada incluso desde el punto de vista de arquitectura, así que podemos ver esa progresión en nuestra carrera. Ustedes, por estar aquí el día de hoy, van a tener acceso a entrenamiento gratuito e incluso acceso a certificaciones que son pagas, pero obviamente para nosotros van a ser gratuitas, ¿sí? Van a ver, y obviamente creo que no quiero mencionar mucho el tema del COVID, pero es una realidad al día de hoy y poder contar de que obtengamos estabilidad nos dé una ventaja competitiva en el mercado como profesionales de software. E incluso si ustedes no son desarrolladores, pueden tomar esto como un cambio en su carrera también. Así que se estarán preguntando, bueno, yo voy a aprender MuleSoft, esto me parece que suena bien, pero ¿quién
está interesado en contratar profesionales de MuleSoft? O sea, ¿dónde está ese mercado para nosotros como desarrolladores? Lo que pasa acá es que hay más de 1.700 compañías, grandes compañías que utilizan MuleSoft. Aquí, solo por mencionar algunas, hay compañías gigantes en el mundo que requieren de esta tecnología en su día a día y que de pronto, si ustedes ya hacen parte de algún sector, digamos que ustedes en sus empresas actuales trabajan en el sector de la banca, en el sector financiero o en el sector de manufactura o de tecnología, pues esas empresas incluso siguen utilizando MuleSoft para sus soluciones, ¿sí? Así que no habrá no habrá escasez de empleadores o de oportunidades, ¿sí? Incluso una de las empresas más grandes del planeta como Walmart, pues también es parte de nuestros clientes, ¿sí? O de los empleadores de desarrolladores. ¿Sí? Así que suena bien, listo. Andrés, ya sé qué es, quién está ahí, listo. ¿Cómo le entramos a aprender MuleSoft y qué es MuleSoft en sí? Un solo slide para comentarles. Pues MuleSoft es esta plataforma de integración y hay un par de ventajas. Bueno, hay muchísimas ventajas, solo quiero mencionarles dos el día de hoy. MuleSoft, no sé si ya ustedes han visto o han leído sobre el tema de los patrones de integración empresariales, ¿sí? Fueron diseñados o definidos en un libro muy conocido en el mundo del software y pues algunos de esos patrones ya son implementados o ya están implementados en MuleSoft. Así que nosotros no vamos a tener que volver a reimplementarlos, ¿sí? No tenemos que reinventar la rueda, simplemente utilicémosla. Y para facilitar nuestra vida, pues vamos a hacer que los desarrolladores, simplemente utilizando conectores o estos componentes visuales que vimos en las diapositivas anteriores, pues logremos desarrollar soluciones, ¿sí? Así que MuleSoft, excelente, esa plataforma de integración que nos permite evolucionar, integrar y desarrollar aplicaciones con mucha más facilidad. Así que entonces, ¿en qué se parece MuleSoft y Java? Nos has comentado, Andrés, como sí se parece, como que tiene una relación, pero realmente, ¿cómo se parece? Bueno, hay muchas formas de que MuleSoft se relaciona con Java. Existen más de 200 repositorios open source de MuleSoft en GitHub. No sé si hay usuarios GitHub acá en la charla, en la sesión. Les recomiendo, vayan a GitHub, vean los repositorios. Existen muchísimos repositorios en los que pueden participar. MuleSoft además tiene o apoya soluciones y proyectos completamente open source. Y uno de sus mayores proyectos es el proyecto Ramel. No sé si de pronto alguno de ustedes conoce o han escuchado sobre Swagger o OpenAPI Specification, pues Ramel es una de las alternativas también, una de las grandes alternativas para el diseño y especificación de APIs. Si quieren saber más sobre incluso sobre este proyecto, les recomendaría también ir al repositorio de Git. Eh, ya tiene alrededor casi de 4.000 estrellas. Eso es supremamente adoptado y también muy sencillo de utilizar. Hay incluso una infinidad de proyectos. Se los voy a mencionar aquí rápidamente como para no quedarnos atascados. Hay proyectos incluso como un cliente HTTP. Sé que algunos conocen otros clientes HTTP, pues MuleSoft ha incluso desarrollado conjuntamente, mancomunadamente con la comunidad, el cliente Advanced REST Client. Y este cliente es muy sencillo de utilizar, mucho más simple, también le pueden dar una vista. Y para terminar, MuleSoft también está apoyando este proyecto que son los APIs asíncronos. Este API incluso para los que son desarrolladores netos en esta charla, saben que en este mes de octubre hay un evento especial en el mundo que se llama el Hacktoberfest, que en octubre hay como una iniciativa de tratar de hackear, entre comillas, no hackear, sino simplemente apoyar la comunidad open source
desarrollando o apoyando el desarrollo de algún proyecto, pues MuleSoft ha apoyado este proyecto y pues también es uno de los que podrían participar en el mes de octubre en este proyecto de Hacktoberfest, ¿sí? Así que, aparte de todos esos proyectos, pues MuleSoft, la plataforma y el servidor de aplicaciones como tal de MuleSoft, por dentro o por debajo, funciona con diferentes tecnologías de Java. Funciona con incluso pues miles de librerías Java, incluye EHCache, tiene Kotlin también, ¿sí? Algunas librerías que ya conocen muy bien ustedes como Log4j, JUnit para las pruebas unitarias, Grizzly, Jackson para las conversiones JSON y demás. O sea que podemos pensar, lo que ya sabemos de cómo desarrollar en esas frameworks, pues lo podemos utilizar acá en MuleSoft. Y para no dejar atrás, pues también podemos utilizar tecnologías como Eclipse, e incluso MuleSoft tiene un entorno integrado de desarrollo como es el Anypoint Studio, que está hecho sobre Eclipse. Es como si tuviéramos un Eclipse con esteroides, entre comillas, porque tiene unos complementos adicionales. O sea, nosotros podríamos incluso utilizar el Anypoint Studio para desarrollo Java. Soporta Maven, Visual VM y demás. Sí. Incluso la plataforma ya está dockerizada, tiene su panel de control con Kubernetes, eh, así que son muchísimas las integraciones que ya tiene esta plataforma. Así que, listo, pensaremos, nosotros ya tenemos unas habilidades, ya sé más o menos cómo desarrollar en Java, ¿puedo reutilizar algunas de esas habilidades en MuleSoft? Y la respuesta es sí. Nosotros, habilidades que ya tengamos sobre cómo hacer troubleshooting, patrones de diseño, simples prácticas de desarrollo como Keep It Simple Keys, Don't Repeat Yourself, pruebas unitarias. Además, la plataforma incluso utiliza la máquina virtual en sí, por debajo. Así que si nosotros ya sabemos cómo funciona la máquina virtual de Java, pues tendremos habilidades para hacer troubleshooting o incluso optimizaciones en el desarrollo. Lo que sepamos de multithreading, programación funcional y demás, eh, todas estas habilidades ya aplicarán acá. Así que simplemente será que nosotros tomemos esas habilidades que tenemos y las apliquemos en este nuevo contexto, en el contexto de MuleSoft. ¿Sí? Así que ya sabemos de qué se trata, qué habilidades utilizar, qué tecnologías se utiliza. Ahora, bueno, vamos a cerrar. ¿Qué oportunidades hay para nosotros y cómo podemos empezar? Pues, si queremos empezar en el contexto y en el ámbito de MuleSoft, pues podemos destacar tres diferentes caminos para entrar digamos, en esta comunidad. Podemos empezar como un desarrollador de MuleSoft y hacer una transición a un desarrollador senior. Podríamos también, incluso después de ser un desarrollador senior, eh, digamos, adoptar el rol de arquitecto y tomar alguno de los dos roles de arquitecto, un arquitecto de integración o de plataforma a nivel de la compañía. O también podríamos ver especialistas de operaciones. Estos son personas especializadas en manejos de sistemas, lo que comúnmente conocemos al día de hoy como DevOps, ¿sí? Como un ingeniero de DevOps. Así que MuleSoft realmente creo y estoy convencido, totalmente convencido, que es la manera de hacer un fast track, de hacer como un impulso, darle un impulso a nuestra carrera de ser un desarrollador de Java y añadirle esas habilidades de desarrollador de MuleSoft y llevar esa transición a arquitecto de desarrollo, ¿sí? A un arquitecto de integración, ¿sí? Así que, ¿cómo vamos a empezar esa transición a arquitecto a desarrollador de MuleSoft? ¿Sí? Pues vamos a tener que aprender Mule. Y pues la manera de aprender será
ya la hemos empezado el día de hoy, ¿sí? Ese viaje para volvernos nosotros un profesional de MuleSoft, les cuento, ustedes son un selecto grupo que ya dieron el primer paso, que fue atender este meetup el día de hoy. Ahora, ¿qué sigue para nosotros? El siguiente paso va a ser completar el training gratuito al que vamos a acceder nosotros. Vamos a tener acceso a él y vamos a empezar como a jugar con esa plataforma, a experimentar. Vamos a tener acceso a una cuenta completamente gratuita. Y ojo aquí, realmente es completamente gratuita porque no necesitamos dar ningunos datos de tarjetas de crédito como en algunas otras plataformas. Aquí simplemente ponemos nuestro nombre, nuestro correo, contraseña y empezamos. Estamos listos para utilizarla. Cuando hayamos completado ese entrenamiento y hayamos hecho algunas pruebas, iremos y nos certificaremos como un profesional de MuleSoft. Así que nosotros ya tenemos un paso hecho de 4. Vamos por el segundo, ¿sí? ¿Cómo vamos a lograr ese segundo? Pues tenemos un curso que se puede desarrollar a nuestro ritmo, es gratuito, está compuesto de alrededor de 24 horas de contenido, más el tiempo, o sea, incluso está teniendo en cuenta el tiempo que vamos a requerir para completar los ejercicios, lo que conocemos como walkthrough. Adicional a esto tenemos ejercicios adicionales, DIY, do it yourself, que los hagas tú mismo, y tenemos un examen gratis, un quiz completo del examen de 60 preguntas. Además, nosotros vamos a tener acceso a la certificación oficial, al intento oficial. Esa certificación, si bien recuerdo, está alrededor de los $250, así que nosotros ya estamos teniendo un beneficio adicional al tener esta certificación gratuita. ¿Sí? Así que estás diciendo, listo, Andrés, eso suena fenomenal. ¿Cómo empiezo? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues acá tenemos el siguiente paso, el paso número 2, que es registrarnos con la cuenta gratuita en el portal de entrenamiento y empezar a ejecutar ese entrenamiento gratuito. Aquí tenemos un par de formas de cómo llegar a ese entrenamiento. Una es con el link que ya uno de mis compañeros o no sé si los hosts lo podrían compartir, por favor. El link al entrenamiento gratuito o incluso, pues si ustedes están en un computador, aquí tienen un código QR con el que pueden acceder a, a la presentación, perdón, al entrenamiento, ¿sí? Entonces, si están en el computador, simplemente con sus celulares, código QR, lo escanean y van directamente y se registran ya, ¿sí? Incluso hay más cursos gratuitos. Simplemente este es uno, pueden explorar y registrarse el día de hoy, ¿sí? Ahí está el código QR y ya tienen el link en el chat para todos. ¿Sí? Así que, de hecho, esto es lo que teníamos para el día de hoy. Aproximadamente entre unos 30, 35 minutos.